Bien amigos, estábamos escuchando ahí un poema pues de gran César Vallejo, Los Dados Eternos, y estamos pues en línea en este momento con el escritor Gabriel Rimache Cialer, ¿no? Rimachi Cialer. Él pues ha logrado una obra muy interesante a la cual ha llamado La increíble historia del Capitán Ostra, y nos va a hablar pues de esta obra. Muy buenas tardes, maestro Gabriel. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Muchos saludos para ti y para todos tus oyentes allá, nos escuchan allá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias, maestro, por haber aceptado la entrevista y pudimos contactar con usted pues mediante las redes sociales y vimos que usted pues había escrito pues este libro tan bello que tengo la suerte de tener en mis manos y leer y, tiene hay de todo en este libro. Es un libro pequeño pero que tiene mucho, bien condensado, maestro. ¿Cómo así usted ha iniciado en las letras? Bueno, yo me inicié en las letras a fines de los 90, de esta generación, entonces jóvenes escritores, y había en ese entonces la tendencia de cuento cuyo contenido era más orientado a las temáticas de las drogas, el sexo, el rock and roll, la violencia urbana. Pero con el tiempo, así como uno va descubriendo temáticas, se va descubriéndose como escritor dentro de una sociedad que no solamente te aplasta, ¿no?, sino que también te va guiando de alguna manera. Uno también descubre lecturas, y la lectura es lo que en realidad va enriqueciendo tu visión. A partir de ahí, y de las muchas lecturas que he tenido en todos estos últimos 25 años, fui descubriendo que habían otras formas de contar, de otras historias que también me interesaban, sobre todo las historias de corte fantástico. Fantástico no tiene que ver con la fantasía, tiene que ver con un hecho insólito que rompe la cotidianidad de los personajes, ¿no? Acá hay un descuadre, hay un desfase asombroso. Pero a partir de ahí es que empecé a escribir una serie de historias que tuvieron buena recepción en el público. Publiqué en el 2000 Despertares Nocturnos, luego vino Canto en el Infierno, luego El Color Camaleón, luego El Caso de Dinosaurios, y en ese interín me dediqué a la labor de edición. Soy editor de la editorial Casa Tomada, en Lima, y tuvimos entre nuestros grandes hits, por así decirlo, más consideramos que ha sido un aporte importante a la literatura nacional, dos antologías de cuentos fantásticos, que son 17 fantásticos cuentos peruanos, el volumen 1, que salió en 2008, el volumen 2, que salió en el 2012. Y es importante no solamente porque revalora el tema de los fantásticos, sino porque en su tiempo estaban vivos todavía, ponte, Pepe Ados, que colaboró en el primer tomo, Carlos Calderón Fajardo también, autores que para nosotros fueron muy importantes, no solamente como amistad, sino también como aporte a la literatura que nos gustaba y queríamos mostrar en ese entonces, ¿no? A partir de ahí me volqué a explorar otros temas, otros ámbitos, y definitivamente me gusta mucho, más que lo fantástico o lo urbano, me gusta contar historias. Y al momento de contar historias busco en realidad el asombrar a quien está leyendo, ¿no? Y aposté por esa historia de Capitán Ostra, que es una idea que se me ocurrió hace 3 años, que desde entonces he venido trabajando, ¿no? Sí, efectivamente, pues usted lo ha logrado porque asombra, ¿no? Asombra esta historia. Pero, ¿por qué ¿por qué el Capitán Ostra? ¿Por qué ese nombre, Capitán Ostra? La idea original del Capitán Ostra era la de crear un personaje que fuera un niño, cuya curiosidad le trajera cierto tipo de problemas que se resolverían desde lo fantástico, ¿no? En este caso con la presencia del personaje que lo acompaña, que es Albur. La ostra simboliza ahí no solamente la relación con el mar, sino además la producción de la perla, que es un objeto valioso, y que además le va a resultar a Jack, que es nuestro personaje principal, a Daniel, a su hermana y a Albur, su acompañante en este primer tomo, como una suerte de llaves para poder cumplir ciertas metas y alcanzar ciertos espacios que necesita para poder escapar de donde está atrapado, ¿no? En este caso son esas burbujas, una suerte de limbos flotantes, ¿no?
Eso también es interesante porque tiene mucho que ver con la mística y con la historia misma, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado en algún momento que hemos escuchado que alguien gritaba nuestro nombre y cuando hemos vuelto no había nadie. Así es. Esa idea también está ahí, ¿no? Sí, ¿Quién me justamente. llama, no? Volteas y no hay nadie, ¿no? Así es, justamente la clariaudiencia, como le llaman, ¿no? La clariaudiencia. Sí, usted ha escrito pues su libro y en este libro este libro es muy interesante porque usted mezcla, es decir, utiliza la historia real. Por ejemplo, nos habla de Krakatoa, nos habla pues también de esto que usted está hablando de la clariaudiencia, ¿no? Cuando sentimos que alguien nos llama y no hay nadie, nos habla de las perlas, también nos habla de Julio Verne. Es decir, usted pues ha tenido todo un trabajo histórico, sobre todo historia marina, ¿no? Por así decirlo. Y lo ha juntado también con lo que es, por ejemplo, lo ha ambientado a la costa peruana. Ahí se escucha música romántica y también hasta nos habla pues de música de AC/DC, ¿no? Es decir, es bien contemporánea, bien moderna, es una lectura ágil, que no permite, mejor dicho, que te deja pegado, ¿no? O sea, no puedes dejar de seguir leyendo la obra, muy interesante. Con este libro, maestro, usted ya participó en algunos eventos de premiación, algo así, ¿no, maestro? Bueno, el libro salió hace algunas semanas, Uh-huh. participó en la Feria Libre de San Borja, donde se presentó oficialmente, pero sí, como bien anotas en tu lectura, lo que yo he hecho ahí es, a diferencia de muchas lecturas para niños, entre comillas, que suelen ser bastante planas, además de las veces olvidables, yo he apostado por una historia literaria, con vuelos literarios, y que mantenga no solamente el suspenso, sino que mantenga la emoción. Es bastante difícil de conseguir, espero haberlo logrado, eso lo dirán los lectores, pero mi trabajo ha recaído en eso, ¿no? Ahora, el tema de la música, de las referencias culturales, es importante porque todos los datos que están desarrollados en el libro, son casi como pepitas, ¿no? De Krakatoa, los libros de Julio Verne, las referencias al mar, los espacios de la costa peruana, las referencias a los huracanes en Costa Rica, por ejemplo. Todos esos son datos reales, ¿no? Y son datos que muchas veces los chicos que ya han leído los libros en algún momento en esta semana han hecho referencia a que han ido a buscarlos, ¿no? Al internet, los han googleado, o en sus enciclopedias, qué sé yo, y han visto que sí, pues, ¿no? Entonces se desarrolla un vínculo aún mucho más fuerte entre la historia que estás leyendo, los datos que están ingresando a través de la lectura a ti y la aventura misma, ¿no? Claro. Y también en su libro se tocan, pues, usted habla bastante de los valores, ¿no? Y sobre todo esos valores que recuerda un hijo que han sido inculcados por su madre. Y usted ha llegado, pues, a plasmar esto. ¿Cómo es que así? Porque siempre se escriben libros, pues, como así decir, ¿no? Como para el plan lector, por ejemplo, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande, ¿no? Es decir, hay un sentimiento aquí distinto. No, no es tan frío, es algo más sensible su escritura, maestro. Sí, lo que yo estaba buscando en realidad también es recuperar aquello que se ha perdido, ¿no? Que es que los personajes tengan un carácter. O sea, la literatura, como tal, carece de moral. La literatura no tiene la obligación de enseñarte nada. Para eso están las fábulas, y en ese sopo no le vamos a ganar el sopo, ¿no? Mucha de la literatura infantil actual que se hace en el Perú no tiene esa ambición literaria, ¿no? Se quedan en lo plano, en lo chato. Los personajes no alcanzan un desarrollo. Cuando hablo de desarrollo me refiero a que tú no los puedes caracterizar. O sea, tú puedes, por ejemplo, en el caso de Albur, reconocer a un niño que es corporalmente niño, pero ha estado atrapado 800 años en una burbuja, entonces tiene mucho conocimiento. Es un niño lleno de conocimiento y por lo tanto es un niño lleno de mundo. A diferencia de Jack, que es un niño normal, común y corriente, que se enfrenta a una situación que lo pone a él en una situación de cuestionamiento, de descubrimiento, de aventura, ¿no? Entonces ambos se van nutriendo, ¿no? Ambos se nutren
y nace ahí la amistad, la ternura que tiene que estar siempre vinculada como una de las emociones más importantes que tenemos, ¿no? El amor por el otro, la solidaridad, pero no con ese afán de lectura con moraleja, ¿no? Lo que está ahí, ¿no? Entre líneas, y que el lector reconoce cuando lo lee, ¿no? Porque creo que ahí radica también por qué está gustando el libro, ¿no? Porque uno se relaciona o se reconoce en el otro, ¿no? En Jack, en Daniela, en Albur, ¿no? Claro, y también no es que solamente sea para niños, ¿no? Porque este es llamativo también para cualquier edad. Y su personaje, el Capitán Ostra, pues ya se consolida pues como un superhéroe marino, ¿no? Y es ayudado también usted pues en este libro, me parece, de una manera muy importante por las ilustraciones de Luis Morocho, ¿no? El- que pues nos hace ver pues unos dibujos muy bonitos que uno puede entender, pues también nos ayuda a entender más la obra. Así es. Lo que ocurre es que la ilustración no solamente tiene que mostrar una escena de lo que está contando, sino que tiene que comunicar una emoción, ¿no? En ese sentido, Luis Morocho es un artista plástico y músico peruano, ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Estoy muy contento en realidad con las ilustraciones que él ha entregado para esta historia. Bien, y usted también toca seres mitológicos, ¿no? Por ejemplo, el ave fénix, o también habla pues de las pirámides, ¿no? Este es un libro bien Sí, completo. lo que pasa es que yo soy arqueólogo de profesión, de San Marcos. Entonces, Ah, caramba. mi formación como arqueólogo, mis lecturas, mis viajes por el Perú y por otras partes, ya como escritor he tenido la suerte y la oportunidad de viajar fuera del país, y uno se va nutriendo, ¿no? Básicamente, el escritor es un ser curioso, per se, y hay que conocer, leer mucho, investigar, conversar y descubrir cosas, ¿no? Y esas cosas que uno va adquiriendo, ese conocimiento que uno va adquiriendo como escritor, uno lo vuelca en su literatura, ¿no? En las historias que cuenta, en las cosas que comparte. En ese sentido creo que también podría considerarse como un aporte a este libro, que los chicos no están leyendo fantasías, ¿no? Sino que hay datos ahí muy contrastables con la realidad si quieres, ¿no? Por ejemplo, el caso de las lomas, ¿no? Ujú. Me refiero a las lomas de la Chay, que están secas durante casi todo el año, y cuando viene la época de las neblinas, las semillas que han estado secas brotan otra vez, y todas las lomas se ponen amarillas, hermosas, ¿no? Ujú. Y así es como es el mundo, ¿no? Circular. Así es, sí, pues, sí, maestro, su obra. ¿Y usted dónde tiene previsto presentar más? ¿Tiene previsto viajar al interior del país a presentar su libro? Bueno, ahora con este tema de coronavirus, que estamos todos en cuarentena, Ujú. hay que quedarse en la casa, aprovechar para leer, y está todo paralizado, se han suspendido todas las actividades, pero seguimos pues con la promoción, con la difusión, porque independientemente, obviamente creo que me gustaría que todos los chicos puedan leer el libro, tener la oportunidad por lo menos de que conozcan a los personajes. Hay que estar leyendo, ¿no? Hay que estar leyendo constantemente, y más en estos tiempos en que estamos en cuarentena, que no es tampoco es un encierro, no estamos en una cárcel, ¿no? Es una oportunidad con mucho tiempo libre para aprovechar y hacer cosas que normalmente no podemos hacer, ¿no? Y yo estoy leyendo ahora en redes, en Facebook, por ejemplo, que la gente se desespera, ¿no? Y hablan como si estuviéramos todos presos, como si fuera insoportable estar con los hijos, insoportable con tu mujer o con tu esposo, ¿no? Ah, Es un estado bastante de alteración mental, ¿no? sí, En realidad es un tiempo libre para aprovechar hacer cosas que normalmente no podemos hacer porque nos falta tiempo, como así leer, es, ¿no? así es. ¿Por qué no lees? No tengo tiempo, cuando tienes 15 días para leer. Así es. Claro, el peruano no está acostumbrado a sentirse bien, ¿no? Esa es la Sí, realidad, exacto. ¿no? Tenemos estos 15 días libres que podemos hacer todo lo que no podemos hacer y le echamos la culpa al trabajo, ¿no? A las indisposiciones en el tiempo, pero ahora que lo tenemos nos quejamos, ¿no? Y Exacto. eso es parte pues de una mal acostumbramiento que tenemos que desacostumbrarnos, ¿no? Y para eso tenemos libros como este, pues, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo hace? Bueno, pasando ya esta cuarentena, seguramente va a pasar y esperemos que salgamos bien todos los peruanos. ¿Cómo hace un huancalicano para poder adquirir su libro? Bueno, yo he pensado con la editorial en realizar una serie de viajes, ¿no? Para poder presentar el libro en varios lugares, en varios espacios,
poder promocionarlo y llegar. En realidad, si bien Lima sigue siendo lastimosamente la capital del Perú, porque está todo centralizado aquí, gracias a programas como el tuyo y a espacios como el tuyo, y en otros lugares que se han replicado en otros lugares del país, podemos acceder a llevar nuestro material, nuestras creaciones, y poder ofrecerlos, ¿no? Ahora, es cuestión de coordinar y hacerlo. Yo estoy presto y encantadísimo, más conozco Huancavelica, he estado excavando en Guaytará el 96, creo, 95, y luego he estado visitando otros lados arqueológicos. Sí, o sea, por ese lado hay un plan. Esperemos solamente que se solucione este tema de coronavirus, que la gente no salga de sus casas. Cuidarnos entre todos, nuestros viejitos, nuestras hermanitas, a los más pequeños, y pasar esta crisis mundial que es sumamente grave, sumamente seria. Claro. Y luego continuar con nuestras vidas normales, ¿no? Así es. Entonces, cuando pase este problema de sanitario, que seguramente va a pasar, por ejemplo, un joven se puede contactar con usted y por el Facebook y puede solicitarle que le envíe un libro. Puede pasar eso, o sea, puede hacerlo. Por supuesto. Ahora inclusive están suspendidos los envíos por Serpos. Me parece que está bien. Sí, pueden escribirme al correo electrónico librosquearden@gmail.com o seguirme en mi fanpage. No tengo fanpage, mi perfil de Facebook, no tengo la fanpage, no soy tan pretencioso. Y yo encantado de poder conversar con todos los lectores, con la gente interesada. Y eso, ¿no? Que el libro, una vez que publicas un libro ya no te pertenece, entonces lo que hay que hacer es empujarlo, es como un hijo, ¿no? Que nace adulto, hay que empujarlo para que corra y encuentre su propio mundo, así que me encantadísimo que el Capitán Mosto recorra otras rutas. Otras latitudes. Bien, usted también, antes de terminar, disculpe, veo pues que usted también usa bastante la neurociencia. Usted es pues un científico, ¿no? Un arqueólogo. En la página 13 dice, por ejemplo, la memoria de los sueños solo dura 20 segundos al despertar. Si en ese lapso de tiempo no repasas tu sueño, lo habrás olvidado para siempre, ¿no? Es muy interesante esa parte. Usted ha usado... Es un dato cierto, ¿ah? Es un dato cierto. Claro, sí, pues es realmente verdad y por eso que me llama la atención, ¿no? Es que este libro nos va a llenar de mucha información, ¿no? Y ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando lee un libro? Pues aparte de leerlo y ver, ¿no? Las cosas nuevas que uno está conociendo, ¿no? Y buscar, ¿no? Y buscar ese conocimiento. También un libro hay que hacer una especie de, vamos a hacer así, no quiero faltar, pero una excavación, ¿no? Buscar hay que hacer toda una investigación en cada libro. Y este libro da para mucho, pues, ¿no? Para investigar mucho, por ejemplo, desde el nombre de Albur, ¿no? Desde el nombre de Albur. Bien. Bien, maestro, por favor, ¿qué recomendación le da a los jóvenes, que aquí hay muchos que escriben, y para que no se queden pues con las ganas, ¿no? ¿Qué usted le podría decir? Y por favor también sus palabras finales de despedida pues de todos los huancalicanos que lo han escuchado. Bueno, primero para todos aquellos que tienen interés en escritura, que no se puede uno sentar a escribir ni un verso, es que antes no se ha leído y no se ha leído mucho. Y cuando hablamos de leer, me refiero a que hay que leer a todos los clásicos, que no es gratis, porque se llamen clásicos porque sí, porque sean viejos, sino porque es literatura que ha trascendido el tiempo. La buena literatura trasciende el tiempo y sigue emocionando a todas las generaciones. Entonces, lo que hay que hacer es sentarse a leer, disfrutar de un buen libro. Pueden leer, no sé, el Balón Rampante, el de Calvino, por ejemplo, un libro maravilloso, los cuentos de García Márquez, los cuentos de Cortázar, los cuentos de Vargas Llosa, el humor de Bryce, los cuentos de Dante Castro, los de Cromwell Jara, los de Julio Ramón Ribeiro, qué sé yo, tenemos Julio Verne también, pues, de alegría, por ejemplo, ¿no? De Julio Verne, que son de unas aventuras alucinantes, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino, viaje a la luna, la vuelta al mundo en 80 días, los libros de aventuras de Jack London, y muchos de esos libros están en internet para que uno los pueda leer en PDF, ¿no? O sea, y muchos de esos libros que ya son clásicos también están en ediciones súper económicas en cualquier librería del lugar donde vivimos, ¿no? Son sumamente asequibles. Los clásicos son asequibles para todos, en precio y en oferta. Y eso, hay que leer bastante para después ponerse a escribir. Nadie
no ha nacido, que yo sepa, alguien que con el genio de sentarse sin haber leído antes y escribir una gran historia. Así es, Porque así es. hay que tener los criterios mínimos de gramática y argumentación para poder contar una historia, para hilar bien una historia. Luego ya viene a partir de las lecturas la propia ambición, ¿no? Que es la ambición literaria, ¿no? ¿Qué quieres contar y cómo quieres contarlo, ¿no? Y en esa ambición creo yo que radica tu capacidad de asombrar al otro, ¿no? Yo creo que el gran lector uno lo cultiva, uno lo forma. Pues el lector que lee un primer libro tuyo y que se engancha y que le gusta, es un lector que va a volver a ti una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, ahí está, creo que yo, el único secreto que hay: leer, escribir, y después de escribir, corregir como un demente, ¿no? Pablo Reynoso nos contaba siempre, ¿no?, que el mayor trabajo de un narrador, después de escribir, es corregir, y vivir, y vivir, y vivir, y volver a vivir. Y luego seguir corrigiendo. En la corrección está el alcance de la maestría. Y en lo que decía el maestro Soberler, ¿no?, que hay una vez que uno escribe, una vez que uno escribe, leer en voz alta. Un buen lector es un buen escritor. Y cuando uno lee en voz alta se da cuenta de los errores que ha tenido en el texto al momento de leerlos correctamente, ¿no? La entonación, el ritmo. Yo creo que esas cosas son básicas, al menos para quienes quieran dedicarse, o por lo menos como hobby, escribir bien y correctamente. Y leer, además, no solamente te brinda a ti unas herramientas como desarrollar una comprensión lectora, o desarrollar una capacidad de vocabulario mucho más vasta, mucho más amplia, sino que sobre todo te ayuda a entender mejor el mundo, a discernir mejor los problemas que estamos enfrentándonos, por ejemplo, ahora, ¿no? Si leemos Ensayo sobre la ceguera de Saramago, que es la historia de un virus que nadie sabe cómo aparece, pero que empieza a dejar a todos ciegos, pues una ceguera blanca, ¿no? Y leemos cómo las cosas se van tornando cada vez más escabrosas ante este ataque, ¿no? Uno se asombra y uno siente temor, ¿no? Mira, jamás pensamos vivir este coronavirus, estamos asistiendo a nuestra propia película de terror, estamos viviendo una película de ciencia ficción, es como Soy Leyenda, ¿no? Nadie puede salir, todos están en sus casas, hay miedo, sí, hay miedo, pero al miedo hay que sobreponerse con razón, ¿no? Y la razón la encontramos la más de las veces en la buena literatura, y a partir de ahí pues crecer y compartir, ¿no? Una sociedad que no lee, un pueblo que no lee, es un pueblo que está condenado a estar sometido siempre a los que sí leyeron y que prohíben que los demás lean o les dan a leer cosas miserables para que no tengan la capacidad de discernimiento e información. Por eso hay que leer por uno mismo, para entretenerse, para disfrutar, para educarse, para asombrarse, pero sobre todo para estar preparados ante cualquier tipo de calamidad y ante cualquier tipo de, un político que venga a querer atarantarnos con bonitas palabras y bonitos discursos para después seguir como hemos estado tantos años. Excelente, maestro, excelentes palabras. Bien, y también le recomendamos leer Moby Dick, ¿no?, que justamente también es la editorial de su libro, el nombre de la editorial de su libro, Moby Dick, una gran novela. Bien, maestro. Por supuesto. Sí, pues es un novelón, ¿no? Un novelón. Maestro, le agradecemos mucho pues el tiempo que usted nos ha brindado y también esas palabras pues que yo estoy seguro que los chicos, que son una inmensa minoría, pero son aquí de Huancalica, de Contracultura, las han captado y es pues una forma, les ha dado una fórmula para poder escribir, leer, ¿no? Leer es la parte más principal. Muchísimas gracias, maestro Rimachi, y le estamos comprometiendo pues para una próxima entrevista y conversar de otros temas también interesantes. No, Jorge, yo encantado por el contacto, y apenas pase esto, me comprometo a coordinar contigo y presentamos el libro por allá. Perfecto, maestro. Estamos esperando eso. Que pase esto y vamos a hacer todo un tipo de trabajos. No, un abrazo y saludos a todos tus oyentes. Felicidades por el programa, felicidades por el compromiso y la enorme apuesta de seguir promoviendo cultura en el Perú. Muchísimas gracias, maestro. Hasta luego. Cuídese mucho. Encantado. Hasta luego.